Bueno, la vida de Hacknach, título de hoy, la mujer y el trabajo en el campo, nos hizo encontrar con un trabajo absolutamente actual que está teniendo lugar en Uruguay con las mujeres de campo en Uruguay. Después de varios años de trabajo con mujeres rurales en distintas líneas de investigación, actividades de extensión e incluso procesos de enseñanza, un grupo de mujeres docentes de la Facultad de Agronomía, Ciencias Sociales y del Centro Universitario Regional CENUR en el litoral norte, este grupo decidió dar un paso más y relevar los desafíos, los sueños y las luchas de esas mujeres que viven y trabajan en el campo y documentarlos en una publicación de acceso libre que titularon Mujeres a la intemperie, historias de mujeres rurales, y constituye una edición especial de la revista Cangüe. Así que sobre esto, sobre mujeres a la intemperie, vamos a hablar con la ingeniera agrónoma, la doctora Virginia Curdén, que es docente de la Universidad de la República en el Centro Universitario Regional CENUR Litoral Norte. No sé si dije bien el apellido, Virginia. Urdín, buenas tardes, un gusto Curdín. estar con Perfecto. ustedes. Eh, Hola, ¿qué tal? bien, bien, muy bien. ¿Estás en la universidad? Sí, bueno, en estos momentos, por la facilidad de la conexión, porque comparto oficina y para no perturbar a los compañeros, decidí venirme hasta mi casa y poder responder más tranquila, todas las inquietudes de ustedes. Pero sí, Ah, perfecto. habitualmente tengo mi oficina en la estación experimental Mario Casinoni de la Facultad de Agronomía y me desempeño como docente en el marco del CENUR, sobre todo entre Salto y Paysandú, haciendo la docencia fuertemente en Salto y bueno, y todo el resto de las actividades con base en Paysandú. Bien. Nosotros estamos ahora, en este momento, en esta charla, paradas en este trabajo que se presentó en marzo y que busca dar visibilidad a las trayectorias vitales de 7 mujeres rurales uruguayas, una parte cuantitativa de un proceso de investigación más amplio, de un proyecto más amplio. Me gustaría saber cómo nace el proyecto y cuántas de ustedes son y qué origen tienen, porque hay una cosa multidisciplinaria aquí que es bien interesante también, ¿no? Así es, así es. Somos un grupo de docentes, básicamente ingenieras agrónomas y sociólogas. Somos tres y tres, en realidad, con una distribución Mm. equitativa en las disciplinas que trabajamos y en las que nos formamos, pero que fuimos construyendo nuestras trayectorias de formas individuales, pero siempre con este matiz de las cuestiones de género en nuestros trabajos. Y Claro. bueno, y a lo largo de los años nos hemos ido cruzando por trabajos en el mismo servicio, digamos, en la facultad, un curso u otro, actividades que han ido surgiendo, demandas incluso de organizaciones sociales. En mi caso, junto a Virginia Rossi, brindamos capacitaciones, las otras compañeras también. Algunas trabajamos con productoras, familiares, otras trabajan más el perfil de las asalariadas rurales. Y bueno, y estas inquietudes personales, de hasta incluso ideológicas y de militancia en las cuestiones de género, nos llevó a unos meses antes que se desatara la pandemia, a terminar el año anterior a la pandemia diciendo tenemos que juntarnos, tenemos que generar un producto juntas, porque tenemos un acúmulo de información, de datos, de entrevistas que hemos ido haciendo en diferentes momentos muy rico, y eso tiene que dar luz. Además de que queremos contribuir con nuestro trabajo a visibilizar que aún nuestra sociedad está en deuda con las mujeres y especialmente con las mujeres rurales. Y bueno, y nos motivamos mucho. Empezamos al año siguiente con reuniones virtuales porque nos todas estamos dispersas entre Montevideo, Paysandú, y cae la pandemia. Bueno, además del desafío que impuso esa situación para nuestra labor en la universidad, nuestro rol en el hogar, en las familias, también fue, te diría que así como esto de que vemos cosas buenas y malas en las instancias que nos toca transcurrir en la vida, vimos aquello como un momento de encuentro entre nosotras y
de oportunidad de trabajar. Y nos empezamos a reunir por Zoom, era como un momento de apoyo, de estímulo, de confraternización, de escucharnos, y alentarnos para enfrentar la situación que estábamos viviendo y, generar este producto. Y así fue como fuimos construyendo toda la base, digamos, de esta publicación, porque bueno, porque tiene un rigor científico el trabajo, porque tuvo un El rigor pienso. científico, digamos, decíamos, es una cuestión cualitativa. Ustedes ponen sobre la mesa 7 casos. Sé que en principio querían que fueran 10 casos y no pudieron hacerlo por cuestiones que, bueno, supongo yo que la pandemia tiene que haber tenido que ver, el presupuesto, los tiempos, como siempre. Pero me refiero a que ese proceso, el rigor de lo cualitativo, está en la selección de los casos, por ejemplo, Exacto, está en cómo ustedes armaron ese mapa, digamos, ¿no? A ver, exactamente. hablame un poco de eso. Está en, primero, la metodología que utilizamos, que era trayectorias de vida, que es una metodología, historias de vida, que es una metodología que se usa mucho en las ciencias sociales, que algunas tenían experiencia, otras no, entonces tuvimos que horizontalizar la información, como que leer, explorar un poco si era una metodología adecuada o no. En fin, todas esas cuestiones más metodológicas las fuimos ajustando, las fuimos conversando, fuimos intercambiando literatura y luego de todo ese proceso de construcción, definir cómo lo íbamos a hacer y a quiénes íbamos a incluir Claro. en esas historias de vida. Y ahí, bueno, cada una trajo, en base a su experiencia, a su bagaje y su conocimiento, nombres de mujeres. Pero tuvimos que definir criterios para elegir esas mujeres. Y bueno, y ahí fue donde estuvo los criterios como una representatividad, perdón, en lo territorial, ¿no? Que estuvieran dispersas, que fueran representativas de los rubros en donde las estadísticas mencionan que hay más mujeres, que fueran productoras y asalariadas, que tuvieran... Claro, porque ustedes hacen una diferencia muy importante entre trabajar en el campo, vivir en el campo, vivir del campo, las asalariadas, las productoras que son parte de una familia de pequeños productores, digamos, y que integran ese núcleo. Hay bastantes matices. Exacto, exacto. Es la complejidad del medio rural, porque incluso en la realidad las asalariadas no viven en el lugar de trabajo, a veces se trasladan, a veces viven en el lugar de trabajo porque depende el rubro, depende la situación, la ubicación territorial, cómo son las vías de acceso, los servicios de los cuales disponen estas trabajadoras. Y por otro lado, las productoras familiares que sí residen en los predios junto a su familia, en distintos Claro. lugares, desarrollando distintas producciones. Pero bueno, y Bien. además queríamos incorporar un perfil etario, es decir, tener mujeres que tuvieran diferentes edades para posicionarnos en distintos ciclos de la vida y reflejar lo que nosotros buscábamos, porque teníamos algunas temáticas que queríamos transversalizar, queríamos relevar, queríamos estudiar, entonces cómo eso se daba en las diferentes edades. Y bueno, y esos fueron parte de los criterios que estuvieron en la mesa, que fuimos discutiendo y así construimos la lista. Como tú bien Bien. decías, al principio nos habíamos puesto el objetivo de hacer 10 mujeres y nosotras éramos 7. Y en este proceso, porque además fue un trabajo que no contó con financiación, que lo hicimos con un esfuerzo más propio y personal cada una, Viajando, supongo, para hacer las sin duda, entrevistas, claro, para claro, ver un así poco la es. realidad de cada una de estas mujeres. Exactamente. En el trayecto, una colega se muda a Chile porque le surge una oferta laboral interesante, entonces es parte, y nos vimos que el haber salido de la pandemia, porque ya digo, en ese transcurso fue pasando el tiempo, haber retornado a la nueva vida, ¿no? Pospandemia, adaptarnos, a volver, todo eso nos estaba demandando más tiempo
Y el salir a hacer las entrevistas, encontrarnos con ellas, hacerles la propuesta, porque además antes de ejecutar el trabajo tuvimos que Claro, hacerles la propuesta, ¿no? claro, Contarles a cada una a través de un vínculo de confianza que nosotras teníamos con ellas, es decir, había un conocimiento previo de ellas y fueron elegidas también, ese fue un motivo por el cual fueron seleccionadas, porque en esta metodología tiene que haber confianza para establecer un diálogo, porque es una claro. metodología en donde uno penetra la vida personal, penetra las Pero, infancias, pero penetra las también buenas vivencias. imagino también, y se nota en la producción final, que muchas estaban buscando una manera o sea, necesitaban un lugar donde hablar de su realidad, contarla, ¿no? Compartir esa experiencia. Da esa Exacto. impresión en varias de las entrevistas. Exacto, porque en realidad otra cosa de las que buscamos era que esas mujeres tuvieran una implicancia y un involucramiento con las comunidades en las cuales ellas desempeñan y vinculados a organizaciones. Entonces, son mujeres que de alguna manera ya tienen una trayectoria de lucha, una trayectoria social, una trayectoria hasta incluso de militancia, y eso facilitaba también el poder entablar un diálogo y poder ahondar en determinados aspectos que tienen que ver con muchas veces las cuestiones más rudas de la vida, ¿no? Las cuestiones más Claro, negativas, las experiencias claro, personales que dejan marca y que no es muy fácil abordarlas y que no todos estamos preparados a claro. veces para contar. Entonces, Eh, necesitábamos mujeres que si bien son representativas de la realidad, tienen ya una voz construida. claro. Entonces, eso iba a facilitar en parte el trabajo. Y bueno, y así fue que hicimos ese trabajo Hicieron ese yendo a trabajo que está visitarlas. publicado en la revista Cangüe, es un número especial de la revista Cangüe que tiene algunas notas editoriales y las 7 entrevistas, las 7 realidades que muestra este caleidoscopio que ustedes trabajaron. Algunas cosas comunes y que ustedes resaltan es que, por ejemplo, las mujeres rurales claramente viven en una situación de desventaja respecto a las que viven en zonas urbanas. El Sin duda. territorio condiciona la vida de las mujeres, pero además hay cuestiones que las diferencian de la experiencia de vida de los varones. Hay un sesgo de género. Yo estaba mirando algunas cifras que están publicadas en la revista del trabajo de ustedes. Por ejemplo, apenas el 19.7 de las explotaciones agropecuarias en el país cuentan con mujeres a cargo. No estamos hablando ni siquiera de propiedad, estamos hablando de gestión, ¿no? Exacto. La desigualdad que se genera a través de procesos sucesorios con sesgos de género, diferencias de acceso a capital y marcas sexistas en el diseño de implementación de políticas públicas. Las políticas públicas también tienen marcas sexistas en esto, ¿no? Sin ¿Eso, duda, eso es sin una duda. cosa común que ustedes encontraron? Sí, claro, claro, claro. Incluso, a pesar de haber trabajado con dos perfiles, asalariadas y productoras, también ellas tienen cuestiones en comunes en lo que tiene que ver con las condiciones vinculadas a lo material, ¿no? Y acá me refiero, en esto de que tú estás aportando información, hay bastante información estadística y de las estadísticas oficiales, y es que en el caso del trabajo rural, de las asalariadas, acceden a los puestos menos pago, son discriminadas de puestos gerenciales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la reglamentación, la legislación del derecho laboral, hay bastante, si bien se ha avanzado, hemos progresado, todavía aún hay muchos pendientes vinculados a las condiciones en las que trabajan las mujeres. Por ejemplo, cosas tan básicas como el disponer de baños en los lugares de trabajo, Sí, ¿no? sí, sí, Para un sí. varón es mucho más fácil porque se da vuelta y, como dice una de ellas, orina, pero nosotras tenemos la menstruación, que es algo que o lo tratamos como un tabú o pasa muy desapercibida, pero es una cuestión fisiológica de la mujer que nunca es considerada en sus condiciones laborales, ¿no? La mujer, los días que está menstruando, a veces no se siente bien, a veces está dolorida y sin embargo asiste a trabajar, cosecha naranjas, planta árboles, corta caña, ordeña,
¿sí? Y si tiene que higienizarse, cambiarse un adherente, ¿dónde lo hace? Porque a veces no tiene las condiciones básicas para ello, ¿no? Claro, claro. Entonces, aún, si bien eso queda evidente en estas historias de vida, en estos racontos que ellas hacen, hay en la estadística, hay muchos trabajos de investigación que reflejan esta realidad. Y en el caso de las productoras es igual. Tú acabas de decir, un bajísimo porcentaje de las mujeres acceden al control de los recursos. ¿Qué quiere decir? Que son muy pocas las mujeres que son titulares de tierra, que tienen animales bajo su titularidad, o sea, y en el caso de desarrollar un emprendimiento productivo, no hay líneas crediticias específicas para mujeres rurales, y cuando la hay, el porcentaje, el monto de dinero que dan es muy, muy bajo, que es imposible Sí. desarrollar un emprendimiento Otra, productivo otra cosa de que, rendimiento. Otra cosa que supongo que sucede, y sobre todo en los establecimientos más pequeños y los familiares, es la difusa frontera entre la tarea concreta del establecimiento agropecuario y las tareas habituales de toda mujer en el hogar, digamos, las que se espera que haga, ¿no? Es decir, además de el trabajo, no sé, salir a ordeñar en la madrugada, tener el desayuno pronto para la familia y lavar la ropa. Tal cual. Ese es un tema que particularmente yo lo he trabajado mucho, porque en realidad la mujer sigue primando las responsabilidades del hogar y de la familia, y no solo el tener el desayuno, sino encargarse de cuidar a los pequeños y a los mayores, y además no deja de hacer el trabajo productivo, ¿sí? Porque se requiere, porque en un predio familiar la mano de obra es familiar, son los integrantes Claro, de la familia, y donde la claro. mujer generalmente tiene un rol y tiene tareas a cargo. Entonces, es como hay autores que antes que yo lo dicen, es como que la mujer desarrolla una triple jornada, ¿no? La jornada de lo productivo, de salir a ordeñar, de salir a atender los terneros, de, no sé, Mm, hacer la huerta, que en realidad es para el consumo de la familia, las gallinas que con el excedente se hace una venta de huevos, mil cosas, ¿no? claro, Porque hay claro. ejemplos de tareas muchas. Pero además tiene que atender a los nenes, que además van a la escuela, vuelven, tienen deberes, hay que ordenar la casa, hay que preparar la comida. Entonces es como la sobreexplotación de la mujer. La Claro. producción familiar es como la sobreexplotación de la mujer. Todo el tiempo, durante las horas que no duerme, la mujer está haciendo alguna tarea, por las cuales además no recibe remuneración, porque en realidad no recibe remuneración. Y lo peor de todo, que Mm, muchas veces ella en los aportes para luego jubilarse, ella figura como colaboradora. Y eso claro, le lleva a percibir una jubilación mucho menor que su esposo, que es el patrón ante el BPS, que es el exacto. dueño de los animales, que es el dueño de la tierra. Entonces, eso es terrible. Esa es una gran deuda que tenemos todavía con el medio rural. Hay políticas que se han empezado a implementar. Desde el año 2014, el Instituto Nacional de Colonización, que es un ente autónomo, es el que tiene tierras en donde a través de ese instituto el Estado tiene tierras y otorga generalmente a la producción familiar, ha hecho una normativa donde establece la cotitularidad, ¿no? A nivel de tierra, cuando una familia accede a tierra, el nombre de la tierra está de los dos, de la pareja. Pero bueno, queda todo el tema de los animales, queda todo el tema de los aportes al BPS, que todavía ahí estamos bastante distantes de lograr esa equidad para las mujeres. Ujú. Entonces, Eso es en el nada, caso de la mujer que digamos que es es productora. copropietaria con su Ahí va. familia de un establecimiento y es productora. Después están las asalariadas. Una de las cosas que tú decías en la presentación de este trabajo es que quizás de lo más difícil es eh, eh, la emoción, manejar las emociones profesionalmente en estos casos, ¿no? Tú decías que resultó difícil porque es algo que las mueve mucho, escuchar relatos de una vivencia dura, historias a veces muy crudas, asimilarlo y después proyectarlo en el papel fue muy difícil. Eh,
¿cuáles son las dos o tres cosas que, siendo una mujer que ha trabajado mucho este tema, ¿no? Y que lo conoce, en estas entrevistas yo leo, no sé, esas idas a la escuela caminando kilómetros, los inviernos, la necesidad de trabajar desde muy niñas para poder comprarse un buzo que querían, porque los padres no podían, o no sé, cosas por el estilo. Eh, ¿Cuáles son? Contanos dos o tres ejemplos que recuerdes de historias que te conmovieron especialmente. Bueno, en esto de las emociones es algo que ahora lo empezamos a trabajar el equipo docente de tratar de explorar cómo manejar y cómo incluir las emociones en los procesos de investigación, que no se consideran y hay otras líneas en otros países que lo abordan y nos pareció súper interesante por el hecho de esto, de hacer trabajos de este tipo tan removedores que nos tuvimos, se pueden imaginar un montón de borradores, ¿no? Lo que está Claro, publicado no es todo lo que rescatamos e incluso tuvimos que, en muchos casos, sacar información que era realmente muy dura. Cuestiones vinculadas a la violencia, cuestiones vinculadas a las discriminaciones por género, al acoso, digo, cosas que suceden, que están presentes en la vida de las mujeres y que algunas de estas mujeres han transitado. En realidad, de las cosas que más me mueven en estos relatos, es, por ejemplo, una cosa que marca las mujeres del pasado, de la campaña uruguaya, es ese grado de sumisión con las cuales fueron educadas, de obediencia, ¿no? Y es en una de las historias donde la protagonista cuenta que su abuela era, ama de llaves, es decir, sí, como que era la que gestionaba la casa de los patrones. Y dice, y en aquel tiempo, las mujeres, además de atender a toda la familia y atender al patrón, lo atendía hasta en tener hijos de ellos, ¿no? claro. Y el derecho a no tener derecho a elegir con quién tener hijos. Entonces, eso es terrible, ¿no? Cuando hacíamos las lecturas cruzadas, esas cosas me movían mucho. Sí, me El imagino. tema, Pero el también tema, está, sí, no, dime. no, después otra historia, los abusos, ¿no? Los abusos de poder, de decirle, prometer una cosa y que eso no resultase, como en el caso de otra protagonista, donde le prometieron que le iban a dar una compensación salarial para que ellos usufructuaran de esa compensación salarial en otro momento, y cuando ellos se ven exigidos para usar esa compensación salarial en un problema de salud de su hijo, eso se le es negado y termina diciendo tú te la creíste, ¿no? Esas cosas Claro, son fuertísimas, son fuertísimas. claro. Y bueno, y después todo el tema de, que también me enorgullece, es cómo ellas han desarrollado a lo largo de su vida diferentes estrategias para sobrevivir, enfrentar y empoderarse y de esa forma tratar de cambiar la realidad. Y sobre todo para sus Sí. hijas y sus hijos, ¿no? Eso para mí es muy gratificante y Han motivador. Digo, eso buscado, han buscado juntarse de alguna manera, buscar sin duda, iguales, sin sentirse duda. parte. Sin duda. Y de hecho nosotros hemos hecho ejercicios entre nosotras, entre las protagonistas y las autoras, nosotras las docentes, de también cruzar nuestras historias de vida para generar ese empoderamiento conjunto y seguir marcando un camino hacia adelante de cómo podemos capitalizar este trabajo que estamos haciendo. De hecho, les cuento, la semana próxima, el miércoles 26, en Tacuarembó vamos a estar presentando esta publicación y donde van a asistir mujeres rurales de todo el departamento que después de nuestra presentación van a trabajar temáticas vinculadas a las mujeres rurales. Y esto sigue, entonces retomo lo que decía al final. Este producto ha sido muy empoderador de abrir nuevos espacios en distintos lugares a nivel del territorio nacional
para no solo difundir la información que hay, sino que se sientan reflejadas las mujeres en esa realidad y poder Claro, generar estrategias. me preguntaba lo que pasa, claro, me preguntaba lo que pasa cuando este material llega a las otras que no son estas 7 mujeres y que están dispersas por todo el territorio, ¿no? Sin dudas. Hemos encontrado algunos testimonios de otras mujeres que nos hemos ido cruzando de que dicen, bueno, en cada una, en algo me he visto reflejada. Cada una algo me transmitió. Entonces, Claro. eso para nosotros ha sido lo más rico y a modo jocoso decíamos con una de las compañeras, dice, a nosotros, nosotros en nuestro perfil de investigación tenemos que generar muchos productos que se puntúan a nivel de, bueno, de ANI, por ejemplo, en la publicación de las revistas internacionales. Este no es un tipo de ese trabajo, pero es de los trabajos que más satisfacción nos están dando por el hecho de poder aportar un granito de arena a tratar de cambiar la realidad de las mujeres rurales de este país. Claro. Pero además, sabemos que hay zonas más protegidas que otras en la cuestión de acceso a los servicios. Estoy pensando en la salud como un tema particular y especialmente un tema que atañe a mujeres, ¿no? La salud de las mujeres tiene connotaciones que no tiene la salud pública general y me parece que el acceso a la salud también es un tema, el acceso a la educación, a la formación, y no sé, la formación diversa. Yo leía uno de los testimonios que decía, yo no sé mucho de mecánica, me gustan los caballos, pero sí sé cuando un tractor que vino nuevo empieza a hacer un ruido distinto, y yo les digo, ese tractor algo está mal porque está haciendo un ruido distinto. Me pregunto qué pasa cuando una mujer en el medio del campo dice, ese tractor está mal. Rodeada de varones, me imagino esa situación, y no debe ser sencilla, ¿no? No, no, sin dudas que no es sencillo. Por eso decía, si en la urbanidad aún vemos y persisten las inequidades, las desigualdades y las discriminaciones hacia las mujeres, imagínense ustedes un lugar donde además de tener condicionantes territoriales, por ejemplo, de acceso a recursos, a servicios, tiene la condicionante de que más del 80% de quienes viven allí son varones. Claro, sí, sí, claro, es Es complicado. terrible. Bueno, Virginia, la publicación se puede ver, la revista completa está Se puede disponible en internet, descargar, ¿cómo la buscan? se puede descargar de la página web de la estación experimental, que en estos días ha tenido un inconveniente, pero están trabajando para solucionarlo. Es www.eemac, es decir, wemac.edu.uy, y allí buscan la revista Canhue y pueden acceder a este número especial, descargarlo completo, está en versión PDF, e ir leyendo en la medida de sus posibilidades e intereses todo el número. Y bueno, y están nuestros correos electrónicos allí disponibles para quienes se quieran contactar por las más diversas ocasiones, para hacer un intercambio, para dialogar, para solicitar información, para juntar a tomarse un mate. Nosotras estamos a las órdenes. Bien, muchísimas gracias. Si no, buscan igual Mujeres a la Intemperie, historias de mujeres rurales, y por ahí van a llegar. Van a llegar a los artículos de prensa y van a llegar a la revista también. Te agradecemos mucho por tu tiempo esta tarde, y bueno, y vamos a seguir atentas a este trabajo porque seguramente habrá todavía bastante camino por delante, ¿no? Para trabajar con esto. Sí, sin duda, sin duda. Seguiremos caminando. Camino se hace al andar, como decía este Muchas gracias. autor. Que pasen muy bien, ¿eh? Un Muy gusto ha bien. sido acompañarlas. Gracias, Virginia. Hasta pronto. Amigos, la ingeniera agrónoma doctora Virginia Curden hablando de Mujeres a la Intemperie y este trabajo, este proyecto de investigación que, bueno, cuaja en este momento en esas 7 historias que están publicadas en la revista Canhue, en un número especial de la revista. Muchísimas gracias.